Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 2 de ¿qué hubiera pasado si Naruto encontraba un kunai de Minato, aprendía Iraizin y era un prodigio con los sellos? Antes de empezar le mando un saludo a Israel David, Alan Caballero, y Andrea Alvear. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 2. Yasuo Hyuga se sentó en su escritorio revisando la montaña de papeleo que era la pesadilla de todos los líderes de clan en Konoha. Mientras trabajaba en su propuesta a otro clan, descubrió que sus pensamientos volvían al enigma que había rodeado a su hija mayor. Habían pasado 2 años desde el incidente dentro de la biblioteca del clan Hyuga, y su mente todavía estaba tratando de procesar qué había sucedido exactamente. Durante siglos, la familia principal tuvo la tarea de avanzar en la investigación y el descifrado del misterioso anillo de piedra. Después de numerosos intentos y años de investigación, solo se habían traducido unas pocas líneas. Solo 2 cosas se sabían con certeza sobre la piedra, que requería que el Byakugan leyera su contenido y la historia que rodeaba cómo la piedra llegó al clan. El monumento había sido un tesoro guardado dentro del complejo Hyuga mucho antes de que emigraran a Konoha. Durante los tiempos de los clanes enemistados, era un santuario donde el líder actual vendría bajo la luna llena y meditaría en el centro. Se decía que contenía los orígenes secretos del clan, el Byakugan y el verdadero deber del clan. En los primeros años del clan, solo el líder actual del clan estaba informado de los secretos dentro de la tablilla y cómo revelarlos. Ahora, nadie conocía su contenido. Muchos citaron esto debido a un incendio particular que estalló durante un ataque sorpresa en el complejo del clan. La incursión de un clan rival resultó en la destrucción de casi la mitad de los documentos del clan. Si bien algunos pergaminos se podían reescribir de memoria, parte de la información se perdía para siempre. El líder del clan había perecido durante la batalla y no había podido transmitir los secretos del santuario a su heredero. Después de este incidente, se decidió que cualquier descubrimiento relacionado con el anillo Hyuga se compartiría con todo el consejo de ancianos por temor a perder ese conocimiento nuevamente. Se había invertido tanto tiempo y esfuerzo en recuperar lo que habían perdido, solo para obtener malos resultados. Es posible que otros se hayan dado por vencidos y simplemente lo hayan dejado como una reliquia sin resolver para que el tiempo los olvide, pero ellos eran el clan Hyuga. Estaban empapados de tradición y nunca retrocedían ante un desafío solo porque era difícil. Su orgullo y sentido del deber no se lo permitieron. Así que decir que los ancianos se habían quedado extrañamente estupefactos ante la reacción de Hinata con el monumento sería quedarse corto. No estaba bien escondido que el consejo pensaba mal de su hija mayor y favorecía a su prodigiosa hermana menor. Para que ella finalmente obtuviera algún tipo de actividad de la reliquia que ellos mismos no habían podido lograr, fue un gran golpe para su orgullo. Incluso ya se había sentido una punzada momentánea de celos debido a sus propios esfuerzos, pero había sido superada rápidamente por una oleada de orgullo. El incidente le había dado una ventaja muy necesaria para tratar con el consejo. Recientemente habían sacado a relucir el tema de quién sería elegida como heredera del clan y quién sería sellada una vez más. Ya se había hecho todo lo posible por posponer la decisión tanto como pudo. Había estado comprando todo el tiempo que podía para que sus hijas pudieran disfrutar del poco tiempo que tenían sin la presión de la foca que se cernía sobre sus cabezas. Ahora, el consejo estaba destrozado. Todavía favorecían a Nanabi, pero este incidente creó un problema sin precedentes. Si marcaran a Hinata, no podría regresar al piso reservado solo para las familias principales, arruinando su mayor avance en el misterio del anillo. Si bien podían alterar el sello a lo largo de la puerta y hacer una excepción con ella, no se sentían cómodos con la idea de hacer excepciones con la rama lateral. Entonces decidieron posponer la decisión por un tiempo indeciso, hasta que pudieran llegar a un consenso. Mientras tanto, querían que Yasuo hiciera que Hinata interactuara con la ruina tanto como fuera posible. Poco después de que ocurriera el incidente y Hinata finalmente se calmara, Yasuo intentó hacer que Hinata volviera a bajar y recrear el evento. Casi se rió al recordar la reacción de Hinata. Ella había sido inusualmente inflexible y se negó a volver al piso inferior. Incluso después de que él entregó una orden directa, ella todavía no se movía. Si no fuera por la importancia del tema, Yasuo podría haber estado orgulloso de ella por enfrentarse a él, aunque fuera por miedo. Eventualmente tuvo que obligarla con la promesa de algo que había sido muy importante para su difunta madre. La captura estaba en el mismo piso que el monumento de piedra.
Aunque su cuerpo estaba atormentado por el miedo, mantuvo la cabeza en alto mientras seguía a su padre, iluminando el camino con un jutsu de fuego ligero en la palma de su mano. Después de toda la acumulación, se había sentido tristemente decepcionado. La habitación permaneció tan tranquila y oscura como siempre. Con su Byakugan, Hinata le informó que las frases que habían sido visibles durante el incidente aún estaban claras, y se aseguró de copiar los símbolos y la traducción correspondiente antes de irse. Hinata casi dejó escapar un suspiro de alivio cuando no pasó nada. Estaba ansiosa por dejar la habitación que había plagado sus sueños durante semanas. Le había tomado todo su coraje simplemente de volver a la biblioteca. Antes de que pudiera salir de la habitación, su padre desvió su atención de su pergamino. Hinata, aunque hoy no ha pasado nada. Quiero que sigas intentando recrear lo que ocurrió hace semanas. Hinata tenía la piel naturalmente pálida, pero ahora se estaba volviendo tan blanca que casi brillaba en la oscuridad de la habitación. Por favor, Tousan, suplicó, por favor, no me hagas regresar con ella. Yo, Hinata, dijo con severidad, eres una kunoichi y, lo que es más importante, eres una yuga. No dejarás que el miedo controle tus acciones. ¿Entendido? Pero, ¿me entienden? Ella agachó la cabeza, pero asintió lentamente mostrando que entendía. Bien. Vendrás aquí al menos una vez a la semana y tratarás de reaccionar a lo que sucedió antes. Debes informarme de inmediato si sucede algo. Se dio la vuelta para salir de la habitación, pero se detuvo en la puerta. Sin darse la vuelta, dijo, nunca superarás algo que temes a menos que lo enfrentes. Cuanto más lo enfrentes, menos te podrá controlar. Nunca dejes que el miedo controle tu vida. Después de una pausa de silencio, mientras Hinata miraba sorprendida por el consejo de su padre, continuó. Ahora, creo que una promesa es una promesa. Ven, busquemos el pergamino de tu madre. Mientras regresaba a la otra habitación, Hinata lo siguió rápidamente, sonriendo por primera vez en todo el día. Mientras salían, Yashi reflexionó sobre las frases recién traducidas que Hinata le había proporcionado. La voluntad de la gente de la luna. El deber de custodiar, estos nuevos versos hicieron que se formara un sentimiento desconocido en su pecho. Aunque ahora estaba atrincherado en los juegos de la política, Yashi seguía siendo un shinobi de corazón. Su intuición le había salvado la vida más veces de las que podía contar, y ahora le advertía que algo se avecinaba. No le gustaba estar a oscuras sobre algo, especialmente cuando se trataba de su clan. Podía decir que había más en este misterio, pero maldita sea si podía ver de qué se trataba. Sacado de sus pensamientos, Yashi volvió su atención de su viaje por el carril de la memoria y volvió a la carta que estaba escribiendo. Era mejor resolver este problema más temprano que tarde, y decidió que era hora de tomar una acción sin precedentes. Si bien los ancianos no estaban de acuerdo con él, podía admitir que ni él ni ellos estaban llegando a ninguna parte. Era hora de algunas opiniones externas. Firmó su carta cuando llamó a uno de sus mensajeros. Por favor, asegúrese de que esta propuesta se lleve a Shikakunara de inmediato. Además, busque a Hinata y dígale que me gustaría hablar con ella. Por supuesto, Yashi-sama, dijo el sirviente mientras se inclinaba. Cuando salió de la habitación, Yashi trató de alejar sus pensamientos del desorden de la biblioteca y pasar a otra cosa. Después de todo, hoy era un día importante. Hoy fue el día en que Hinata dio su primer paso hacia el mundo real. Casi sonrió, pero hubo un golpe en su puerta cuando una voz suave sonó, ¿deseabas ver a mi padre? Su rostro inmediatamente cambió a su característica compostura severa cuando le dijo que entrara. Entró en la habitación, manteniendo la espalda erguida y los ojos al frente mientras se inclinaba ante él. Yashi hizo una pausa antes de hablar. Hoy es un día importante para ti y solo espero lo mejor de ti. Cualquier cosa menos que eso deshonraría al clan. Aito-sama. Él asintió. Eres el heredero del clan más poderoso de la aldea. Tus acciones representan no solo tu propia fuerza, sino también la fuerza del clan. No podemos tolerar mostrar debilidad. No nos decepciones. Comprendido. Bien, entonces estás despedido. Ella asintió y se inclinó una vez más antes de salir de la habitación. Una vez que estuvo seguro de que ella estaba fuera del alcance del oído, dejó escapar un suspiro. Después de todo, tenía que mantener las apariencias y ahora era demasiado tarde para cambiar su técnica. Hinata tendría que florecer sola o ahogarse. Observó uno de los pocos cuadros que adornaban su escritorio. Uno era de él y su esposa junto con sus dos hijas. Había sido tomada poco después del nacimiento de Hanabi. La otra, en la que mantuvo su enfoque, era de un trío de niños parados frente a un hombre con una chaqueta Hounin.
El hombre con cabello blanco puntiagudo parecía como si estuviera riendo a carcajadas, aparentemente divertido con las payasadas de sus estudiantes. Hoy era un día importante que daría forma al resto de su vida. Su carrera ahora estaba fuera de sus manos y estaba a punto de ser puesta en manos de otra persona. Suspiró mientras visiones del pasado jugaban en su mente antes de regresar al excedente de trabajo que amenazaba con engullirlo. Tan impopular como era Hinata dentro del clan, se podría decir lo contrario de cómo la consideraban los aldeanos. No importa lo que dijeran los ancianos, la población civil adoraba a la amable princesa Yuga. A diferencia de muchos en su clan, ella siempre se aseguraba de hacer una reverencia a cualquiera que se dirigiera a ella. Siempre sacaba tiempo de su día para hablar con los niños pequeños que corrían por el pueblo. Hoy no fue diferente. Mientras se dirigía a la academia, Hinata devolvió cada sonrisa y respondió alegremente a los comerciantes que le deseaban suerte al pasar. Hoy fue un gran día. El día que finalmente se convirtió en una kunoichi. No era común que Hinata estuviera tan llena de confianza, pero hoy estaba segura de sí misma. Claro, ella todavía estaba retraída y callada, pero un observador más astuto notaría la primavera en su paso y la forma diferente en que se movía. Debido a su impecable control de chakra requerido de ella para utilizar las técnicas Hyuuken, las 3 técnicas de la academia habían sido simples y no requerían tiempo para aprender. Por supuesto, eso no le impidió pasar horas en privado asegurándose de que todos fueran perfectos. Caminó alrededor de un bache y cambió el peso sobre su espalda. Buscó a tientas la caja en su bolso asegurándose de que el papel de regalo naranja no fuera visible. Se moriría de vergüenza si alguien viera el bulto cuadrado y le preguntara para quién era. Hoy no era solo un día especial para ella. Hoy sería el último intento de Naruto de pasar la academia. Aunque estaba preocupada, confiaba en que hoy sería el día en que finalmente fallecería. Sabía que había estado trabajando extremadamente duro para mantenerse al día con los demás. Ella siempre lo veía sentado en la esquina durante el almuerzo con la nariz en sus libros tomando notas, y nunca quería molestarlo. Siempre la impresionó verlo esforzarse tanto por mejorar. Su determinación fue lo que la ayudó a motivarse para seguir adelante cada vez que se sentía deprimida. Siempre estaba impresionada por sus intentos de mejorar y nunca quiso interponerse en su camino. Pero hoy iba a ser el día en que todo finalmente valió la pena. Hoy por fin pudo llegar a presumir de lo que era capaz. Flashback, un día, había estado vagando por los campos de entrenamiento en busca de una hierba en particular que crecía en las áreas con altas concentraciones de chakra. Cuando finalmente encontró la pequeña planta, se dio cuenta de que no estaba sola. Se había topado con el rubio profundamente concentrado con un extraño kunai en sus manos. Tenía múltiples pergaminos y libros repartidos a su alrededor en un círculo. Contenían todas las notas que había tomado en su proyecto secreto, porque hoy era un día especial. Sin que ella lo supiera, Hinata estaba a punto de presenciar uno de los hitos más importantes en la vida de Naruto. Finalmente había hecho un gran avance con su proyecto secreto. Había estado experimentando con la creación de sus propios sellos cuando se topó con una extraña conexión. Un día, después de espiar a un sparring entre Chunin y Jounin, Naruto se dio cuenta de lo difícil que parecía para uno de los Chunin lanzar sus jutsus Raiton sobre su compañero mayor y superior. Obviamente, su habilidad provenía de su experiencia, pero esto había despertado la curiosidad de Naruto sobre lo que haría si se encontrara con un oponente que lo superara tanto. Entonces, primero se dispuso a resolver este enigma con el problema original, asegurarse de que aterrizara un jutsu. El problema con muchas técnicas, como el jutsu de bola de fuego de Sasuke, era que era relativamente fácil de esquivar para el oponente. Que es la academia que trató de perforar las cabezas de sus estudiantes para reservar su jutsu altamente poderoso para el final de una pelea, después de que un oponente haya sido desgastado o restringido. Si te enfrentabas a un oponente más fuerte, esta no era realmente una posibilidad. Cualquier Jounin digno de su rango desmantelaría a un genin en un santiamén si hablara en serio. Incluso si un genin pudiera disparar un jutsu, lo más probable es que el jonin lo esquivara a menos que estuviera muy distraído. Naruto abordó este problema por primera vez con su primer ejemplo, aterrizar un Raiton Jutsu. Entonces Naruto se puso a trabajar creando una forma de asegurarse de que la electricidad se conectara con su objetivo. Se le ocurrió en un destello de brillo un día lluvioso cuando un rayo perdido cayó sobre su apartamento. Crea un sello que funciona como un pararrayos. Mientras trabajaba en esto, notó que varios patrones para atraer la electricidad le parecían familiares.
Le tomó un tiempo darse cuenta de que los sellos eran familiares para los de su kunai de 3 puntas. Parecía que el kanji servía como un conducto que conectaba una fuente de chakra con la marca. También parecía que cuanto más chakra conectaba el objeto, más chakra era necesario para llevar a cabo la técnica que fuera. Estimulado por este desarrollo, Naruto tuvo un feroz debate interno sobre cómo llegar a él con su propio chakra. Todos los libros que había leído sobre focas le advertían sobre la activación de un sello sin saber lo que haría. Pero, sin importar cuán inteligente se había vuelto Naruto con respecto a las focas, todavía era un niño imprudente al que le encantaba probar los límites. Nada arriesgado, nada ganado. Entonces, Naruto se sentó ese día rodeado de su investigación con sellos de barrera listos para activarse si algo salía mal. Dejó escapar un suspiro mientras se levantaba y plantaba el kunai a unos 25 pies de distancia. Envolvió un sello de activación remota alrededor del mango, antes de regresar al círculo. Respiró hondo y repasó las señas con las manos. Cerró los ojos y dejó que su chakra alcanzara el sello remoto. Una vez que estuvo vinculado, comenzó a empujar su chakra en el sello del mango. Una vez que se vinculó con el sello, su mente fue asaltada con una nueva forma de sentido. Era como si su mente estuviera siendo alimentada con 2 pantallas diferentes del mundo que lo rodeaba. De repente, se dio cuenta de la ubicación del sello como si fuera una luz brillante en la oscuridad. Se destacó como un faro de luz amarilla. ¡Wow! Fue todo lo que Naruto pudo decir. Mientras su chakra permanecía en el sello, podía sentir que se amoldaba para adaptarse al jutsu del sello hasta que sucedió. Hinata solo pudo dejar escapar un grito ahogado cuando Naruto simplemente desapareció. Todo lo que quedó del rubio fue un destello amarillo brillante. Tan rápido como desapareció, el rubio reapareció y cayó al suelo en un montón. Sacudió la cabeza, mientras trataba de levantarse. Nunca se había sentido tan desorientado en su vida. ¿Qué diablos fue? Fue interrumpido cuando sintió un dolor punzante, y su estómago de repente decidió que necesitaba una llamada de atención. Finalizar retrospectiva, Hinata se había sorprendido por decirlo menos. Recordó cómo no pudo evitar mirarlo fijamente durante el resto de la semana. No fue hasta que él le preguntó si tenía algo en la cara que ella pudo alejarse por vergüenza. Si era capaz de aprender algo así por su cuenta, estaba segura de que tomar algo tan simple como el examen de la academia sería pan comido. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando una sombra pasó sobre su cabeza y gritó su nombre. Era que Sasuke Uchiha echó un último vistazo por encima del hombro al monumento antes de girar y salir del cementerio. Tenía una promesa que cumplir y hoy era el primer paso para hacer realidad esa promesa. Mientras caminaba por el distrito Uchiha, casi se estremeció por lo vacío que se sentía. No era más que un pueblo fantasma. Un caparazón de su antigua gloria. Todo eso cambiaría. Él se aseguraría de eso. Al entrar en la aldea, todos los civiles se detuvieron para inclinarse ante el último Uchiha. El niño pródigo destinado a devolver al clan a su gloria formal. Casi quería burlarse de ellos. Todo lo que tenían para dar era piedad, y él no quería nada de eso. Si bien a veces avivaba su ego escuchar a otros complementar sus talentos, nunca fue algo personal. No vino de un lugar de verdadero aprecio. Además, el sentimiento siempre sería derribado por el conocimiento de cómo ese hombre había estado 3, no, 4 pasos por delante de él en esa etapa. Pero hoy era especial, y no iba a dejar que ese hombre lo derribara. Hoy fue su primer paso hacia su objetivo final. Ya no tendría que perder su tiempo con las aburridas conferencias de la academia. Ya no tendría que aguantar a esas fanáticas inútiles todos los días, a menos que Kami lo maldijera y se uniera a una. Hoy fue su primer paso hacia su meta. Hoy fue el día en que se convirtió en un ninja. Sus pensamientos fueron repetidos por el ninja más impredecible del mundo mientras contemplaba la aldea sumido en sus pensamientos. Hoy es finalmente el día. Me convertiré en un ninja. Todo su arduo trabajo fuera del aula finalmente se pondría a prueba y les mostraría todo lo que realmente podía hacer. Naruto. Hablando de eso, giró la cabeza hacia abajo y sacó la lengua ante la variedad de Chunin y Anbu que se reunían debajo de él. Notó algunas rayas que se dirigían hacia él desde arriba y decidió que era hora de irse. Cortando la cuerda que lo colgaba en el aire, el chico comenzó a caer en caída libre hacia el suelo y el grupo debajo de él. Girando en el aire, pateó la pared de piedra y cayó en ángulo hacia un techo. A medida que se acercaba al techo a velocidades menos que cómodas para sus observadores, sus manos se juntaron en un gesto con las manos y gritaron, «¡Suelta!».
Debajo de él, múltiples sellos a lo largo del acantilado y el suelo se activaron, disparando columnas de aire presurizado hacia el cielo. No fue suficiente para detenerlo, pero ciertamente fue suficiente para controlar su descenso y rebote de la pared de roca hacia un edificio. Tan pronto como sus pies tocaron el suelo, salió disparado como un murciélago del infierno, seguido de cerca por una variedad de Chunin, Jounin y Ambu. «Vamos, muchachos», gritó por encima del hombro. «Ni siquiera he hecho nada esta vez». Sonriendo, cruzó las manos en otro signo de mano, mientras múltiples focas cobraban vida. Una nube de humo envolvió el lado del acantilado y, cuando se disipó, la gente de Konoha solo podía mirar con horror abyecto, mientras el monumento Hokage estaba profanado con pintura. «Ahora, he hecho algo. No te saldrás con la tuya con este Uzumaki». Un Chunin le gritó. El chico rubio sonrió mientras conducía a través de su curso cuidadosamente planeado a través de callejones laterales, tejados y edificios en todo Konoha. Dirigió a la manada a través de su ruta planificada, activando trampas y sellos a diestro y siniestro, cubriendo a sus perseguidores con una variedad de materiales indeseables, desde pegamento y plumas hasta pintura y cemento. Riendo todo el tiempo, el alborotador número 1 de Konoha despertó a la ciudad y disfrutó cada minuto. En un momento, saltó de un techo a medio de la calle y no pudo evitar reírse mientras volaba sobre alguien que conocía. «Hola, Hinata-chan», gritó con una sonrisa antes de despegar con una nube de humo detrás de él. La chica solo podía mirar con asombro mientras el grupo de shinobi que perseguía al rubio corría a su alrededor. Después de un tiempo, decidió que finalmente era hora de dejarlo y finalmente dirigirse a la academia. Cuando el Chunin que seguía persiguiéndolo vio al chico girar bruscamente a la izquierda, comenzaron a sonreír. Muchos sabían que era un callejón sin salida y que finalmente podrían terminar con esta prolongada búsqueda. Finalmente doblaron la esquina solo para encontrarse con nada. El chico simplemente se había ido. Los sensores en el grupo alcanzaron pero no pudieron encontrarlo. Era como si simplemente se hubiera desvanecido. A la mitad del pueblo, en una azotea con vista a cierto puesto de ramen, un solo kunai de 3 puntas estaba incrustado en el suelo. Al segundo siguiente, hubo un destello amarillo y un niño apareció como de la nada sonriendo victoriosamente. Un breve segundo después, se encorvó y comenzó a regurgitar violentamente el contenido de su estómago. «Maldita sea», cada vez, pensó para sí mismo. Al menos se estaba volviendo más manejable. Se limpió la sangre de la boca con la manga y se apoyó en la barandilla para apoyarse. Se agachó y guardó el kunai en el bolsillo antes de volverse para admirar su obra. El monumento al Hokage estaba decorado con un arco iris de colores y dibujos, todo planeado por sus sellos. Por supuesto, también había agregado algunos trucos, cortesía de sus talentos de Fuinjutsu. Los ojos del segundo Hokage parecían estar llorando mientras el agua brotaba continuamente de los ojos de la estatua. Una situación similar se podía encontrar en la cabeza del Sandaime ya que parecía salir humo de sus oídos. Incluso el Yondaime parecía no poder escapar de la ira del chico. El rostro del hombre estaba decorado con brillantina, creando un brillo brillante del sol de la mañana. Naruto se rió para sí mismo mientras jadeaba y recuperaba su fuerza. Oh, había valido la pena. Su última broma antes de convertirse en ninja, y había hecho todo lo posible para que fuera inolvidable. Mientras se acomodaba, finalmente notó la otra presencia en el techo y tragó saliva antes de intentar salir corriendo. Fue atrapado y sostenido por el dobladillo de su camisa mientras se agitaba tratando de liberarse de su captor. ¿Yendo a algún lugar?, preguntó una voz que aún le provocaba escalofríos en la piel. En ninguna parte, Kitsune-san. ¿Qué estás haciendo aquí? Sabía que había alrededor de 5 lugares en los que probablemente aparecerías después de ese lío caliente. Conociéndote, decidí seguir tu instinto y apostar aquí. Por cierto, esa técnica todavía necesita trabajo. Lo sé, dijo el chico, resignado a su destino y finalmente deteniendo su lucha. Entonces, ¿a dónde crees que vamos ahora? ¿Para ir a tener una charla agradable con Gigi?, preguntó el chico esperanzado. El adolescente enmascarado negó con la cabeza y respondió: no, vamos a tener una agradable y larga charla con Iruka-san. No querría llegar tarde hoy, ¿verdad? Estoy seguro de que será muy comprensivo. Naruto tragó saliva cuando el mundo de dolor en el que sabía que se encontraba se acercó lentamente a él. Hinata no pudo evitar reírse mientras veía a Iruka irse y sermonear a Naruto sobre su terrible comportamiento. Los dos se parecían tanto a hermanos que a veces era difícil creer que en realidad no estaban emparentados.
Naruto al menos parecía un poco avergonzado cuando Iruka se enfureció con él. Después de un tiempo, finalmente pudo detenerlo diciendo que podía eliminar todo lo que había hecho en este momento. El Chunin obviamente estaba confundido, pero le permitió continuar. Naruto juntó sus manos mientras se abría camino a través de varias señales con las manos antes de susurrar liberación y señalar por la ventana. Iruka y Hinata solo podían mirar con asombro cuando el monumento al Hokage se veía tan claro como el día anterior. ¿Qué hiciste?, preguntó. Solo usé los sellos inversos que coloqué allí. Sabía que probablemente me harías limpiarlo, así que decidí ahorrar algo de tiempo. Sonrió y se frotó la nuca mientras Iruka simplemente suspiraba. Si bien todavía estaba molesto por toda la debacle, también estaba bastante orgulloso del nivel de habilidad y previsión que Naruto necesitaba para lograrlo. Decidió dejarlo tranquilo, con una visita prometida al Hokage después de que todo terminara. Mientras todos se acomodaban en sus asientos, Iruka se paró frente a la clase y comenzó su discurso. Antes de comenzar con los exámenes, solo quería decir lo orgulloso que estoy de todos ustedes. Todos ustedes han trabajado muy duro para llegar a este punto y me siento honrado de ser su maestro. Recuerden todas las lecciones que han aprendido. Aquí y deja que te guíen hacia el éxito en el mundo real. Y con eso comenzó a llamar a los primeros estudiantes. El examen de graduación de la academia se dividió en 5 partes. Un examen escrito, una prueba de precisión, un combate de taijutsu, la academia 3 y una sección especial para demostrar cualquier habilidad personal que pudiera justificar un crédito adicional. Muchos de los estudiantes de familias civiles optaron por no participar en esta sección en particular. En su mayoría, sintieron que cualquier habilidad que pudieran demostrar no sería impresionante en comparación con las habilidades transmitidas a través de las familias del clan. Por ejemplo, Kiba y Akamaru mostraron su Tsuga, Hinata demostró los katas del Hyuuken y Sasuke soltó el Gokakyu no Jutsu característico de su clan. Después de que la charla sobre la técnica de Sasuke se calmó, Naruto finalmente fue llamado y apenas podía contener su emoción. Corrió hacia el centro del patio con su bolsa de materiales de sellado colgada del hombro. Iruka y los 2 profesores que calificaban con él sintieron que los invadía una sensación de pavor cuando el bromista de la clase se acercó para demostrar su talento individual. Está bien, Naruto, ¿qué tienes planeado para nosotros hoy? Por favor, sé serio. Sabes que esto puede afectar en gran medida tu calificación. No te preocupes, Iruka-sensei. No estropearía esto por una broma. Esta vez, me voy a graduar. Estoy listo para mostrarte lo que realmente puedo hacer. Iruka dio la sonrisa confiada. Está bien, ¿y qué tienes preparado? Naruto se arrodilló y comenzó a sacar pergaminos y botellas de tinta de su bolso. Voy a hacer una demostración de algunos sellos especiales que hice solo. Mi presentación tendrá varias partes, pero ya tengo hecha la realmente complicada. Solo quería mostrarles que puedo hacer la primera parte solo antes de seguir adelante. Iruka estaba confundido, pero aún así asintió. Muy bien, entonces puedes comenzar. Naruto le dio una última sonrisa, antes de que su rostro cambiara a uno de profunda concentración. Sumergió su pincel en la tinta especial y comenzó sus cuidadosos trazos a lo largo del pergamino. ¿Qué demonios cree que está haciendo ese idiota? Kiba le susurró a Shino, mientras observaba al rubio garabatear en un pergamino. Creo que está intentando utilizar su habilidad en Fuinjutsu para este segmento de la prueba, respondió Shino con su voz monótona. ¿Qué competencia? Amo a Naruto tanto como a cualquiera, pero el tipo no es demasiado inteligente. Sé que a veces usa sellos para sus bromas, pero vamos. ¿Realmente cree que es lo suficientemente bueno como para ayudarlo con el examen? Considerando que está a la mitad de la serie intermedia, uno supondría que sabe lo que está haciendo. ¿Cómo diablos sabes eso? Shino levantó una mano cuando uno de sus insectos Kikaichu trepó por su dedo. Envió a mis ayudantes para que observen a todos en la academia. Lo hice para aprender todo lo que pudiera sobre mis posibles compañeros de equipo y los controlo en caso de que algo saliera mal durante el día. Kiba pareció sorprendido por un momento, antes de gruñir. Lo juro, si veo algo que se parezca a una garrapata en el pelaje de Akamaru, voy a hecho Iruka-sensei. Naruto gritó mientras se limpiaba la frente, antes de entregarle el fruto de su trabajo a Iruka. Iruka miró el pergamino fingiendo inspeccionarlo, cuando en realidad estaba tratando de salvar las apariencias frente a los otros jueces. Para ser honesto, el Fuinjutsu había sido un tema que siempre le había pasado por la cabeza. Por supuesto que tenía el conocimiento necesario para alguien de rango Chunin, pero nunca lo había investigado demasiado. Está bien, Naruto.
Se ve muy impresionante, pero ¿qué hace exactamente? El rostro de Naruto se iluminó con su sonrisa de firma cuando retiró el pergamino. Estoy feliz de mostrarte, pero te necesitaré a ti o a uno de los otros maestros para que me ayuden con una demostración. Miró detrás de Iruka a los otros dos maestros y preguntó, ¿alguno de ustedes sabe algún Raiton Jutsu? Mizuki negó con la cabeza, curioso de lo que el chico podría estar planeando, pero su colega asintió y le entregó su portapapeles. Cuando dio un paso adelante, Naruto le indicó que se mantuviera en su lugar mientras corría hacia el otro lado del campo de entrenamiento. Muy bien, sensei. Dispárame con todo lo que tienes. Iruka se preocupó al instante. Naruto, ¿estás seguro de esto? Naruto le dirigió una sonrisa. No se preocupe, sensei. Tengo esto. Volvió su mirada hacia el otro maestro. Listo cuando tú lo estés. El Chunin tuvo dificultades para reprimir una sonrisa cuando comenzó a formar señales con las manos. No todos los días el niño demonio te pedía que lo atacaras. Sonrió mentalmente mientras preparaba su único Raiton Jutsu que había copiado de un ninja de la nube con el que había luchado la primavera pasada. Definitivamente había valido la pena toda esa práctica para llegar a usarlo ahora. No sabía qué había planeado el mocoso demonio, pero este no era un jutsu de clase B por nada. No mataría al mocoso, pero sin duda iba a doler. Insoportable incluso. Formó su sello de tigre final, antes de lanzar sus palmas a los lados. El chakra del rayo comenzó a arremolinarse alrededor de sus palmas y aplaudió mientras gritaba, Raiton, Thunder Stream. El rayo atravesó el campo de entrenamiento casi demasiado rápido para que Iruka lo viera. Si bien sus ojos podían seguir su camino, su cuerpo era demasiado lento para responder. Empezó a gritarle al rubio, que tenía su sonrisa de confianza plasmada en su rostro todo el tiempo. Cuando el rayo estaba a punto de alcanzarlo, Naruto abrió su sello y el rayo se estrelló contra el papel y la tinta. Al principio no pasó nada, pero luego las marcas en el sello brillaron de color blanco cuando el relámpago desapareció en un destello de luz. Después de que se calmó, el centro del pergamino ahora contenía el kanji para el rayo. Todos en el patio miraron el pergamino humeante y trataron de comprender lo que acababa de suceder. Naruto giró el pergamino, lo inspeccionó y sonrió, mientras lo miraba. Gracias, sensei. Eso fue perfecto. El Chunin estaba estupefacto. Ese había sido el jutsu más fuerte que tenía en su arsenal, y el chico aparentemente lo había ignorado. Naruto, dijo Iruka con voz tranquila, ¿qué acabas de hacer? Naruto corrió y empujó el pergamino en sus manos. Mira esto, dijo señalando el kanji para el rayo, este es el jutsu que Reishi Sensei me disparó. Lo sellé en este pergamino. Naruto siguió hablando a 1000 por hora mientras comenzaba a dirigirse hacia uno de los muñecos de entrenamiento al otro lado del campo. Existen diferentes técnicas de sellado que pueden sellar jutsu elemental. Solo tienes que estar preparado para el tipo que quieres sellar. Siempre me ha parecido más fácil absorber Raiton Jutsu porque ya está en un estado natural de energía. Cuando llegó al muñeco de madera, comenzó a hurgar en su bolso. Ya que no conozco ningún jutsu de Raiton, pensé en presumir con un sello de almacenamiento antes de pasar al evento principal. ¿Qué es? Ah. Esto. Sacó un trozo de papel con una marca de sello triangular y lo golpeó en el pecho del muñeco. Corriendo hacia Iruka, tomó el pergamino de las manos del Chunin. Siempre me ha molestado lo difícil que puede ser aplicar algún jutsu a oponentes más rápidos, así que hice esto para solucionar el problema. Apartó la mirada del muñeco de entrenamiento y movió el sello hacia adelante mientras gritaba suelta. El jutsu de rayo azul surgió del sello y corrió por el patio alejándose de él. Tan rápido como dejó el sello, se arqueó hacia arriba sobre la cabeza de Naruto y corrió hacia el muñeco. Se estrelló contra la caricatura de madera, que estalló en una explosión de astillas, dejando un cráter humeante en su lugar. Apartándose de sus atónitos compañeros de clase, hinchó el pecho y miró a Iruka. Te presento, el sello de la varilla de iluminación. Diseñado para atraer cualquier jutsu de raición directamente a su ubicación. Colócalo en un shinobi enemigo, y cualquier jutsu de Raiton estilo proyectil que use seguramente aterrizará. El rostro de Iruka se iluminó con una gran sonrisa y alborotó el cabello del chico. Muy bien, Naruto. Estoy muy impresionado. Lo hiciste estupendamente. El chico soltó una risa nerviosa mientras se rascaba la nuca. Se volvió y se inclinó ante Reishi Sensei, agradeciéndole su ayuda. Mientras regresaba con sus compañeros de clase, Iruka hizo contacto visual con Reishi y le lanzó una mirada feroz. Ese había sido un jutsu de clase alta.
Si hubiera golpeado a Naruto de lleno, probablemente lo habrían enviado a la UCI por quemaduras de tercer grado. Se estremeció al pensar qué habría pasado si su sello no hubiera funcionado como estaba planeado. Su mirada envió su mensaje alto y claro. El Hokage absolutamente estaría escuchando sobre esto. El hombre frunció el ceño antes de regresar a Mizuku para recuperar su portapapeles. Iruka no era la única persona molesta por la actuación de Naruto. Mizuku frunció el ceño internamente al reflejar el desempeño de Naruto en sus pruebas. De hecho, había aprobado su examen escrito con puntuaciones decentes, e incluso había obtenido una puntuación alta en sus pruebas de precisión y taijutsu. Incluso si reprobó uno de los 3 de la academia, lo que probablemente sucedería en la sección Bunshin, sus puntos de bonificación de este evento seguramente lo impulsarían lo suficiente como para aprobar. Mizuki tenía planes para el chico. Planes que habían asumido que el chico estaría lo suficientemente desesperado como para usar su estrecha conexión con el Hokage para deslizar el pergamino prohibido. Tendría que tomar medidas en sus propias manos y asegurarse de que el rubio fallara. Sería una lástima que el examen escrito del niño se extraviara de algún modo en el proceso de calificación. ¿Quién creería que el último muerto había recibido un 84% en su examen escrito de todos modos? Naruto se sentó abatido en el solitario columpio del patio de la academia mientras observaba a los genin recién acuñados charlando entre ellos, extasiados con sus resultados. Necesitó todo lo que tenía para contener las lágrimas que amenazaban con caer de su rostro. Hinata observó con el corazón roto, mientras el itayate alrededor de su cuello se sentía como si pesara una tonelada. Se sintió cimentada en su lugar cuando el peso hundido de su banda para la cabeza y el paquete en su bolso le recordaron el fracaso de su enamorado. Ella había estado en esta situación antes. Anhelando consolar al rubio mientras observaba abatido a los otros niños riéndose entre ellos. Se resolvió y empujó su pierna temblorosa hacia adelante. Esta era su última oportunidad de ayudar a su enamorado en el momento en que más necesitaba un amigo. Antes de que pudiera ir a alguna parte, la rubia se fue. Los padres del estudiante habían comenzado a llegar y no podía soportar ver sus caras sonrientes y miradas de orgullo. Era solo un doloroso recordatorio de lo que no tenía. Hinata se preparó para saltar tras él, pero su guía personal, Ko, la agarró del hombro. Hiciste bien, Hinata-sama. Estoy seguro de que Yashi-sama estará muy complacido con tus resultados. Deberías estar orgulloso de ti mismo. Mientras observaba la forma en retirada de la rubia vestida de naranja, se sentía todo menos orgullosa de sí misma. Había tenido demasiado miedo y volvió a fallar. Posiblemente por última vez. Dejó caer la cabeza mientras seguía a Ko de regreso al complejo Hyuga. En lo alto de las paredes de la academia, Mizuki sonrió mientras observaba la figura del chico rubio que se retiraba. Iba a ser demasiado fácil. Varias horas después, la noche se había asentado sobre Konoha, pero la ciudad estaba todo menos adormecida. En el bosque a las afueras de la aldea, un niño vestido de naranja se alejó corriendo lo más rápido que pudo mientras cargaba un pergamino bastante grande en su espalda. Le escocía la mejilla por el corte de una hoja que había estado demasiado cerca para su comodidad. Su mente aún estaba perturbada cuando recordó cómo la había adquirido. Flashback, colarse en la oficina del Hokage había sido fácil. Entrar en la habitación secreta de Hiji había sido un poco más difícil mientras luchaba por recordar los códigos de cuando Hiji abría la caja fuerte frente a él. Casi había llegado a casa libre hasta que abrió la puerta y se encontró cara a cara con el sorprendido Hokage flanqueado por su mano derecha. ¿Naruto? ¿Qué estás? Fue interrumpido cuando una nube de humo estalló revelando a una chica ligera de ropa moviendo sus caderas seductoramente. El anciano se quedó mirando por un momento, antes de que la sangre brotara de su nariz y lo lanzara al suelo. Su guardaespaldas apenas había mirado a la figura desnuda antes de sacar su tanto y cortar la cabeza de la figura. Su enje desapareció rápidamente mientras usaba cada onza de su velocidad para evadir el corte, y aún así, todavía estaba rozado a lo largo de su mejilla. Rápidamente había pegado un trozo de papel en el brazo extendido del ambú antes de desaparecer en un destello de luz amarilla. El ambú maldijo cuando su brazo lo arrastró al suelo, provocando que aparecieran grietas en el suelo. Sello de gravedad, maldijo mientras intentaba quitarse el papel de su brazo en vano. Su mano izquierda atravesó sellos con una sola mano antes de estallar en un fuego blanco y brillante. Apretó su mano sobre el papel y comenzó a despegarlo dolorosamente de su piel. Desgarrando carne a medida que avanzaba, maldijo la estupidez de Naruto.
No sabía qué tramaba el rubio o en qué estaba involucrado, pero se metió en un mundo de problemas después de encontrarlo. Finalmente, quitando el sello de su cuerpo, cauterizó su herida antes de volverse hacia el Hokage desmayado. Se reflejaría mal en el estimado líder si otros lo encontraran en su estado actual, y mucho menos lo que lo causó. Kitsune suspiró mientras corría a través de los sellos manuales para despertar al profesor. Sus ojos se dirigieron a la ventana cuando divisó una forma oscura que corría a través de los tejados al otro lado de la aldea. Sus ojos prometían un mundo de dolor para el responsable de este desastre. Fin del flashback. Naruto se limpió la boca e ignoró la sensación de un agujero en el estómago mientras corría por las copas de los árboles. Después de encontrar un lugar que estaba a una distancia relativamente segura del pueblo, finalmente se tomó un momento para recuperar el aliento. Nunca se había movido tan rápido en su vida, y nunca esperó que Kitsune le diera un golpe. El chico mayor apenas le había dado una segunda mirada a su Jutsu Orioke. En serio, Kitsune era todo trabajo y nada de diversión. Sin perder el tiempo, Naruto dejó el pergamino y comenzó a verter su contenido. Sus ojos destellaron sobre Katon Jutsus avanzados capaces de nivelar ejércitos enteros y Suiton Jutsu capaz de hacer hervir la sangre, pero ignoró a aquellos que buscaban algo que fuera al menos un poco manejable para él. No es que no le encantaría aprender un jutsu tan asombroso como ese, pero tenía un tiempo limitado y no quería perder un segundo en algo que no podía aprender de inmediato. Mientras se desplazaba por el contenido, sus ojos se posaron en el Kage Bunshin no Jutsu. Perfecto. Estaba a punto de comenzar a trabajar en él, pero sus ojos continuaron vagando por la página hasta que se detuvo en la siguiente entrada. Era una foca que prácticamente le gritaba. Parecía tan familiar que Naruto sintió que su rostro palidecía cuando finalmente reconoció lo que era. Si bien la forma de la fórmula y las partes clave eran diferentes, era la fórmula de Jutsu para el proyecto en el que había estado trabajando en privado durante 3 años. Se mordió el labio mientras miraba entre las 2 minas de oro que había descubierto. Aquí había un tesoro de información que potencialmente podría finalmente ayudarlo a dominar su técnica secreta sin todos los efectos secundarios negativos, pero Naruto no era estúpido. Le tomó 3 años llegar a donde estaba con la técnica, y Mizuki-sensei dijo que tenía que dominar una al final de la noche. Tomando una decisión, sacó un pergamino y tinta mientras comenzaba a hacer un sello de copia para registrar toda la información sobre su proyecto. Cuando estaba a punto de colocarlo encima del pergamino, vaciló. Rápidamente desplegó todo el pergamino y pasó sus ojos por la parte inferior de la página y una ola de alivio nadó sobre él mientras lo hacía. Compruebe siempre si hay un sello antirrobo. Si hubiera colocado el sello de la copia, todo el contenido del pergamino prohibido habría sido borrado, y sabía que Igi se habría enfurecido si eso sucediera. Alterando ligeramente el contenido de su sello de copia, lo sostuvo sobre la sección relacionada con la técnica de teletransportación y vertió chakra en su pergamino. Con un destello de luz, una copia de la imagen estaba ahora segura dentro de su propio pergamino. Fotosello completo asegurándose de que estaba seguro en su bolso, volvió su atención al Kage Bunshin y se puso a trabajar. Quiero que todos los Jounin disponibles fuera de servicio busquen a Naruto. No podemos permitir que ese pergamino se pierda o sea robado. ¿Entendido? Sí, señor. Un grito con eco respondió al Hokage. El anciano estaba profundamente preocupado ya que solo podía esperar a que uno de sus subordinados regresara con algunas noticias. Tan pronto como el Kage recuperó la conciencia, Kitsune se apresuró a perseguir al chico vestido de naranja. Su aura prometía un mundo de dolor. Por supuesto, Hiruzen estaba preocupado por el bienestar del niño, pero su lado líder estaba más preocupado por el contenido del pergamino. Sería un desastre si un pergamino que enumera muchos de los jutsu prohibidos de Nidaime cayera en manos enemigas. Especialmente cuando el pergamino contenía 2 jutsu que el profesor consideraba como los más letales de todos los registros de Konoha. Iraishin y Edo Tensei fueron 2 de los jutsu más mortíferos jamás creados, y los detalles de cómo realizarlos ahora estaban en manos de un joven impulsivo que estaba siendo conducido a algún tipo de trampa. Horas después, le había tomado algún tiempo, pero finalmente captó el olor del chico. Hace unos 5 minutos, había estado siguiendo un rastro apenas perceptible, hasta que la firma de chakra del chico se iluminó como una bengala en el cielo. Cuando finalmente llegó al claro, se encontró con el joven en el profundo abrazo de Iruka Umino sollozando de felicidad en su chaleco antibalas. Notó la falta de un mitayate en la frente del chico mayor y sumó 2 y 2. Observó la forma nerviosa de la otra instructora de la academia, Mizuki.
El hombre fue golpeado hasta convertirlo en pulpa y requirió atención médica, pero ciertamente viviría. Kitsune olfateó el aire. Estaba cargado del olor distintivo que creaba la nube de un Kage Bunshin. Reconstruyendo la imagen, Kitsune se tiró al suelo y colgó el pergamino prohibido en su espalda. Después de que el objetivo estuvo seguro, comenzó a caminar hacia el dúo. Naruto sonrió y corrió hacia él, solo para encontrarse con una fuerte mano abierta en la garganta. Ignorando los balbuceos y los espasmos de dolor del chico, se arrodilló ante el Chunin que aún estaba recostado contra el árbol. «¿Estás herido, Iruka-san? ¿Necesitas atención médica inmediata?» El hombre negó con la cabeza mientras se inclinaba hacia adelante mostrando su herida. «Shuriken de molino de viento en mi espalda, pero logró errar mi columna vertebral. El chaleco antibalas absorbió la mayor parte del daño». Kitsune asintió y comenzó a ayudar al hombre a ponerse de pie. Luego volvió su atención al chico que finalmente había recuperado su habilidad para hablar. El chico rubio estaba a punto de hablar, cuando se encontró con una mirada glacial y una cantidad más que incómoda de intención asesina. «¿Y qué pensabas que estabas haciendo?» «Pero Mizuki-te me dijo, me doy cuenta de lo que sucedió. Puedo armar la imagen. Lo que no puedo entender es cómo pudiste ser tan estúpido como para no darte cuenta de que algo andaba mal. ¿No pensaste que era algo sospechoso robar uno de los más pergaminos fuertemente custodiados en todo Konoha? ¿O no pensaste que algo andaba mal cuando decidí atacarte?» El chico rubio dio un paso atrás bajo el pesado escrutinio. «Entiendo que estés enojado, pero no estoy enojado», lo interrumpió el niño mayor, «estoy decepcionado». Esto hizo callar al chico mientras sostenía su cabeza avergonzado. «Lo siento», susurró. «No lo lamentes. Sé más inteligente». Pasaron unos segundos, antes de que el rubio sintiera el contacto familiar de la mano del mayor en su cabeza. Levantó la vista y se encontró con los ojos del chico mayor. Notó que su frialdad se había desvanecido. «Espero más de un compañero shinobi de la hoja», dijo mientras golpeaba el protector de frente en la parte superior de la cabeza de Naruto. El niño se sorprendió cuando más lágrimas amenazaron con caer de su rostro. Mantuvo la cabeza en alto y asintió vigorosamente. «Bien. Ahora que este lío está aclarado, volvamos con el Hokage». Se quitó el pergamino de la espalda y se lo entregó al joven. «¿Estás seguro de que puedo confiar en ti con esto?» El rubio sonrió y aseguró el pergamino a su espalda mientras el agente Anbu recogía la forma golpeada de Mizuki. «Entonces sigamos nuestro camino». Días después, el Sandaime se sentó en su oficina fumando esta pipa, contento de que los eventos del día anterior finalmente hubieran pasado. El sospechoso había sido detenido, el pergamino había sido devuelto y el chico incluso había aprendido un jutsu muy avanzado para su problema. Por supuesto que había recibido un sermón bastante mordaz una vez que había regresado, pero, al final, había dejado que la decisión de Iruka se mantuviera. Si no hubiera sido por la intromisión de Mizuki, estaba seguro de que Naruto habría pasado el problema de la graduación sin problemas. Esto, sin embargo, creó dos problemas. El chico finalmente supo su oscuro secreto, o al menos uno de ellos. Había estado preocupado por la reacción del niño al escuchar noticias tan devastadoras para el mundo, pero el niño se había recuperado tan determinado como siempre. No todos los días descubriste por qué toda la población civil del pueblo decidió odiarte. Su reacción había sido un testimonio de la determinación del niño y de su vínculo con su maestro. Se aseguró de recordar darle a Iruka un ligero aumento en su cheque de pago en las próximas semanas. El otro problema se refería a la selección de equipos para el nuevo lote de Genin. Con Naruto ahora agregado a la mezcla, tendría que reorganizar las selecciones del equipo. Originalmente había considerado la posibilidad de juntar a Sasuke, Naruto y Sakura para formar la combinación estándar de novato y kunoichi del año, pero finalmente arrojó esa idea por la ventana. Si bien estaba muy impresionado con la inteligencia de Sakura, descubrió que su nivel de habilidad real carecía de una etiquetada como la mejor kunoichi de la academia. Después de mucho debate, decidió cambiarla al equipo 8 con Kurena y Yui. La mujer serviría como un excelente modelo a seguir para la joven. Se aseguraría de sacar cualquier idea caprichosa de la cabeza de la niña y convertirla en un buen soldado. Con Kurena y como su maestra y su impecable control de chakra, estaba seguro de que ella tenía el potencial para convertirse en una especialista en genjutsu verdaderamente talentosa. Mientras miraba la nueva lista por última vez, no pudo evitar sonreír cuando la última iteración del equipo 7 le recordó la encarnación anterior que había servido bajo Jiraiya.
Esos penetrantes ojos en blanco y negro combinados con ese cabello rubio característico trajeron recuerdos maravillosos y dolorosos del trío, cada uno de los cuales dejó una marca permanente en la historia del pueblo. Firmó su última decisión de la noche antes de finalmente decidir irse a la cama. La pila de papeleo para mañana seguramente estaría allí cuando regresara. Al otro lado del pueblo, Naruto yacía en su cama mirando la diadema en sus manos. Él lo había hecho. Finalmente era un shinobi. Sin embargo, todavía sentía que no se lo merecía, sin importar lo que Iruka le aseguró. No le importaba lo que hiciera Mizuki. Claro que pudo haber alterado sus puntajes, pero aún así se había enamorado de su estratagema como un niño desesperado. Sin embargo, el Sandaime aún había aprobado la decisión de Iruka y lo dejó ser un shinobi, incluso después de caer en una trampa tan obvia y estúpida. Iba a compensar al anciano por todos los problemas, y no solo siendo el mejor shinobi que pudiera. Tal vez podría hacer algo para aligerar su horario de trabajo. Solo otra cosa para agregar al segundo plano. Hablando de sus proyectos, verificó 2 veces para asegurarse de que sus sellos de seguridad estuvieran en su lugar antes de esconder la cabeza debajo de la cama. Rebuscó dentro de su bolso y sacó el pergamino que había tenido cuidado de esconder del ocaje. Jiji ya sabía que podía realizar la otra técnica, así que no le importaría hacer una copia de la otra, ¿verdad? A pesar de que la culpa recorría su cuerpo, Naruto abrió el pergamino del jutsu para el que finalmente tenía un nombre, el Iraishin no Jutsu. Quien quiera que nombrara la cosa sin duda tenía un aire para el teatro. Jutsu del dios del trueno volador, de hecho. En general, tuvo mucha suerte de que el jutsu no requiriera señales con las manos o, de lo contrario, es posible que nunca lo haya descubierto. Habría sido imposible resolver el problema con solo la mitad de la información. Cuanto más miraba entre el sello del pergamino y el sello del kunai, más podía decir que habían sido desarrollados por 2 personas diferentes. La mayor parte de los esquemas eran los mismos, pero hubo varias mejoras menores en la versión del kunai. Teatral o no, quien rediseñó el sello fue un genio. La forma general del sello había sido completamente revisada y moldeada para encajar dentro del kanji de resistencia, amor y espada. No tenía la menor idea de por qué estaba diseñado de esa manera, pero estaba listo para averiguarlo. Se estaba preparando para tomar algunas notas nuevas cuando llamaron rápidamente a su puerta. ¿Quién podría haber sido a esta hora? Eran casi las 10:30. Abrió la puerta para encontrar nada más que aire mirándolo fijamente. Miró a uno y otro lado de la calle, pero no encontró a nadie alrededor. A pesar de la aparente desnudez, todavía podía sentir una mirada persistente que lo miraba directamente. Miró hacia abajo y se sorprendió al encontrar una caja naranja bien envuelta con una cinta azul en el umbral de su puerta. Cogió la nota que había encima y la abrió. Era una pequeña nota agradable escrita con letra elegante. Fue corto y directo, pero tenía peso detrás de sus pocas palabras. Felicidades por graduarte. Estoy tan feliz de que hayas podido pasar. Buena suerte y estoy seguro de que te convertirás en un espléndido shinobi. Sintió que se le cortaba la respiración cuando recogió la caja. A lo largo de los años, había recibido regalos misteriosos cerca de su cumpleaños de parte de una persona desconocida. Un año había recibido su amada billetera de rana, y al siguiente había recibido sus amadas gafas. Siempre había asumido que era Jiji, pero el chico había pasado suficiente tiempo en su oficina para saber que esa no era su letra. Miró por última vez desde la puerta y notó una pequeña sombra escondida detrás de una unidad de aire acondicionado a 2 edificios de distancia. Seas quien seas, muchas gracias. Por todo, gritó. Notó que la sombra caía más profundamente en la oscuridad del techo, antes de que un vecino al otro lado de la calle abriera su ventana y comenzara a gritar. Cállate, maldito mocoso. Algunos de nosotros estamos tratando de dormir. El rostro del chico se arrugó en un ceño similar. Cállate, Tsubiki Teme. Haré lo que quiera. Con eso, se dirigió adentro y cerró la puerta detrás de él. La sombra no pudo evitar reírse por las payasadas del chico mientras comenzaba a regresar a casa. En palabras de uno de sus compañeros de clase, sería bastante problemático si se descubriera que estuvieron ausentes tan tarde en la noche. Fin del capítulo. Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.